Este es el Museo Briscoe Western, museo de arte que vamos a visitar el día de hoy. Ya desde el exterior se encuentran algunas esculturas, incluyendo en la parte lateral. Ya estas imágenes nos muestran algo de lo que vamos a ver en el interior. Me acerco ahora para ver este conjunto de imágenes que muestran a personas originarias de este lugar con sus atuendos típicos, algunos cestos, algunas flechas. Y en la parte lateral todavía hay algunas esculturas más en lo que se refiere al museo. Especialmente la escultura, por ser un elemento que ocupa más tamaño, no siempre puede tener espacio para los elementos escultóricos. Aquí podemos ver estas esculturas y también en esta otra parte otras esculturas un poco más modernas, como esta que vemos aquí. Y otras más que forman parte del exterior del museo. También en la parte del río hay otras más que les voy a mostrar más adelante. Todas tienen que ver con los personajes que fueron y van creando la historia de este lugar. Tiene que ver con los indios, tiene que ver también evidentemente con los cowboys, es decir, las personas encargadas de el manejo del ganado, que como no existía el tren durante un tiempo, pues cómo se tenía que trasladar el alimento, porque finalmente los animales servían de alimento, pues la única forma era precisamente de arrearlos, llevarlos por los campos hasta el lugar donde iban a ser sacrificados para alimentarse con su carne. Por lo tanto, fue muy importante todo el trabajo de quienes manejaban caballos y sabían conducir al ganado por los caminos más seguros. También tiene que ver la escultura con la fauna del lugar, como esta águila impresionante. Otra escultura, en este caso en piedra, porque hay que recordar que los escultores pueden decidir si trabajan en piedra o bien desean fundir sus obras para que tengan una mayor duración según su pensamiento. Aquí vemos cómo se une el pensamiento del águila con el deseo del ser humano de tener ciertas habilidades como águila, o bien ciertos rituales que hablan del respeto también a la fauna. Esta figura a mí particularmente me gusta mucho porque tiene un gran movimiento y se ve cómo la flecha va subiendo literalmente, desprendiéndose del arco de quien la ha lanzado. Vean todos los detalles como las sandalias. Estados Unidos ha mantenido todo lo que es la escuela de arte como tal, y hay muchos alumnos que llegan a ser grandes maestros. Aquí encontramos otra
escultura que nos habla de lo importante que es el mundo del arte, de la música en la vida. Y con esto nos imaginamos a los vaqueros tocando los instrumentos para animarse en torno a la fogata o también para festejar algunos triunfos. Y muy interesante que aquí no solamente está gozando este personaje humano, sino también está gozando su compañía, este perrito maravilloso, vean. Va gozando de la música, al igual que el otro que se encuentra aquí echado plácidamente. Como dicen, la música amansa a las fieras y bueno, seguramente les hace gozar también de su sonido. Aquí está, nos muestra a otro personaje, un vaquero con los elementos necesarios, evidentemente de defensa y también de cacería. Dos armas, una más pequeña, una más larga. Y este trabajo espectacular en la escultura es increíble. Lo que significa esta cuerda, las botas que lleva ahí, las espuelas y otros elementos más recreados en una forma maravillosa. El ruido que escuchamos pues son las bombas o la maquinaria que se tiene en este lugar. Aquí un relieve donde también se habla de cierta música y la casa de los bisontes. Algo interesante es que los indios únicamente mataban bisontes para alimentarse, a diferencia de algunos otros personajes que llegaron posteriormente y que cazaban simplemente por deporte. Otro elemento de la fauna del lugar. Una cabeza de caballo bastante estilizada, como un gran bloque de metal. Y encontramos también aquí la figura de alguien agradeciendo a Dios por haber encontrado las tierras, por haber llegado a un lugar seguro. En fin, es la acción de gracias de alguien que se siente bendecido por alguna situación en particular. Esa sería la salida del museo, la salida lateral, pero vamos a entrar dentro de un momento para ver el interior. Aquí otra pieza interesante donde se ve el trabajo de los vaqueros en su constante caminar por estas tierras de Texas, que por cierto son totalmente planas, no hay montañas, con excepción de una pequeña parte que tiene ligeras elevaciones, pero no son propiamente montañas. Este mosaico también nos habla de lo que se vive en estos lugares, la caza y la pesca, particularmente en lo que se refiere al río. Y también nos presenta las misiones. Aquí encontramos reflejado el trabajo de los misioneros franciscanos, como en esta misión del Álamo, que actualmente ya es un museo. También la misión de la Concepción o la misión de San José, que forman parte de este lugar histórico.
Aquí encontramos la parte posterior del museo. Es un museo bastante bello. Y aquí la parte posterior que conduce al río. Ahorita me voy a detener un momentito aquí para que vean la parte posterior. Y ahora voy a bajar para que vean unas esculturas que forman parte del museo, pero que se encuentran propiamente a los lados de este río que se encuentra aquí. Aquí también otro patio con piezas con la misma temática: mundo indio, mundo vaquero, fauna, bisontes. Aquí vemos un caballo también con muchísimo movimiento. Como les comentaba, estas obras pues no podrían estar dentro del museo porque implican mucho espacio. Y ahora camino hacia la parte del río para que vean cómo este museo también embellece la parte exterior y permite que quienes hacen estos paseos por el río gocen parte de la obra y también estén invitados a entrar a el museo. Aquí hay un conjunto increíble de esculturas que tienen que ver con el manejo de los animales. Algo importante, bueno, aquí aparece la firma, pero algo importante es que el conjunto se tuvo que pensar también ya en su colocación, porque por ejemplo este elemento que sirve de apoyo para las patas del animal y del conjunto no está en lugar plano, al igual que el otro punto de apoyo, como este de aquí o este de acá. Evidentemente estamos hablando de buscar distintos puntos de apoyo y para ello se tuvo que pensar también en lo que sería el sostén, es decir, las piedras de base para poderlo sostener. Una técnica no totalmente fina, es decir, parecerían como si fuera pintura, parecería arte impresionista, como con pinceladas. Y la obra se llama Camino de Galvez, una obra bastante impresionante. Camino un poquito más hacia atrás para que la puedan observar en su conjunto. Una obra más que tiene que ver con unas garzas que son parte también de la fauna del lugar, particularmente aquí en la región del río. Y continuamos también caminando por el río. Está embellecido también el museo con elementos como esta fuente y otras fuentes más que se encuentran en la parte lateral. Al frente se encuentra un lugar muy visitado que se conoce como La Villita, un lugar donde hay restaurantes de tipo tejano, de tipo mexicano incluso, y a un lado uno de los hoteles más importantes que hay en esta parte, donde hay comida italiana, pizzas, comida tejana, en fin. Ese es el lugar, podemos decir, como más turístico de San Antonio, Texas, además de otros museos que hay, pero ahora sí vamos a entrar a conocer el interior. La lógica de este museo es un lugar muy especial, porque la idea es que entendamos la complejidad de lo que constituyó el oeste.
cuando ustedes piensan en el oeste, si yo les digo, vamos a ver un museo dedicado al tema del lejano oeste o el salvaje oeste, ¿qué elementos tiene el salvaje oeste? Ustedes díganme. Vaqueros, animales, no solo caballos, sino indios, búfalos, hombres y mujeres. Y después resulta, ya lo habíamos explicado, que estas tierras, esos vaqueros, no solamente son el típico vaquero americano, cowboy, sino también el ranchero mexicano. Y hay una continuidad cultural entre el universo de las rancherías mexicanas y el universo de los vaqueros norteamericanos. Tomen también en cuenta que originalmente, cuando esto era la Nueva España, vienen a buscar oro y plata en estas tierras, los españoles no encuentran nada. Pero sí encuentran tierras que son muy propicias para la producción de ganado. Y entonces Texas se empieza a llenar y se empieza a convertir en un lugar donde, habiendo antes bisontes, empieza a haber toda una industria del ganado que cuando esto ya empieza a formar parte de Estados Unidos se convierte en una gran proveedora de carne para Estados Unidos. Y esa carne en aquella época no se podía congelar y llevar congelada, había que llevarla viva. Y entonces eran larguísimas rutas de transportación de los animales que comenzaban aquí y llegaban hasta el Midwest norteamericano. Y esa era la labor, a caballos, e iban arreando a estos animales durante días y semanas hasta que llegaban al norte, llegaban a Chicago y Chicago estaba lleno de lugares donde recibían estos animales, los mataban y los convertían ya en la carne que comercializaban en toda esa región. Y esa era la labor de los cowboys en aquel entonces. Ok, entonces el museo ya dijimos, es para representar la complejidad de todo aquello. México y Estados Unidos, hombres y mujeres, indígenas, los animales y los distintos trabajos que se realizaban ahí. Todo ello representado de forma artística. Y como les explicaba también, es una escuela de arte, es una tendencia que comienza en el siglo XIX pero continúa hasta nuestros días. Ahorita que veamos la obra, fíjense en los años de producción de los cuadros y van a ver cómo hoy sigue habiendo gente que sigue pintando vaqueros. Porque como le comentaba a algunos de ustedes, tomen en cuenta, Texas es un estado enorme que solo tiene 4 grandes ciudades, Dallas, Houston, San Antonio y Austin, y todo lo demás es campo, todo lo demás son granjas, todo lo demás siguen siendo animales. Entonces, la cultura de los rancheros americanos es importantísima, ¿no? Y es a lo que el museo está dedicado. Esta es una estatua famosa de Abraham Lincoln, un Lincoln que no tiene barba. La historia de la barba de Lincoln es simpática porque cuando él se lanza a la candidatura a la presidencia en 1860, una niña le escribe y le dice, oiga, usted se vería más guapo con barba. Y a las mujeres les gustan los hombres con barba. Y entonces Lincoln le contestó a la niña, tienes razón. Y se deja la barba y estamos acostumbrados a verlo representado con barba. Este es el mismo escultor que hizo las imágenes para Mount Rushmore. Y de ahí que pongan aquí esta... ¿Se acuerdan? En las montañas. Sí, claro. Es el mismo escultor. Esta escultura es muy bonita, es reciente, es del 2012 y te habla de la nostalgia que mucha gente experimenta con respecto a ese mundo anterior, mucho más sencillo y desvinculado del urbano, tanto por el lado del vaquero americano como por el lado del indígena. El indígena añorando el mundo de los búfalos y el vaquero añorando este mundo del transporte de los longhorns por las praderas del oeste hasta el Midwest norteamericano. El título de la escultura es bonito, ¿no? Visions of Change, visiones de cambio. Vean cómo los dos están viendo como a la lejanía. Ya les llama la atención de esto porque hay muchas esculturas así en el museo y son bonitas. Estamos en el Briscoe Art Museum, Western Art Museum, el Museo Briscoe de Arte del Lejano Oeste. Y este es un museo muy especial porque de entrada está montado en una hermosa antigua biblioteca pública de la ciudad de San Antonio, convertida ahora en museo, en donde se nos cuenta cómo era la vida en el lejano oeste. Se nos cuentan los distintos grupos que formaban parte de esa vida y por lo tanto hay salas dedicadas a las mujeres, hay salas dedicadas a los varones, a los vaqueros, hay salas dedicadas a los animales, hay salas dedicadas al paisaje, a los oficios y es un museo muy bello donde hay
muchos objetos históricos, como los vemos en esta sala, pero también hay muchas obras de arte que vienen tanto del siglo XIX como del siglo XX y siglo XXI, porque al día de hoy en los Estados Unidos hay toda una industria de la producción de pinturas y esculturas que tienen como motivo el lejano oeste, que es uno de los temas que le dan identidad a los norteamericanos, en particular en lugares como Texas. Ahora, una cosa que es muy bonita del museo es que no presenta a Texas como un universo aislado con respecto de su origen vinculado con México. Este museo reconoce y respeta la continuidad que hay entre un lugar que durante mucho tiempo fue la Nueva España, luego México, luego un país independiente, Texas, durante 9 años, y finalmente se incorpora a los Estados Unidos en 1845. Y el museo reconoce toda esa complejidad y nos la muestra con objetos muy bellos. Esta carroza, pues o carreta, es muy bonita y es de las típicas carretas de Wells Fargo, ahí lo ves arriba, que eran utilizadas para transportar el correo y para transportar cosas valiosas. Y entonces aquí tienes la caja donde llevaban lo que estaban transportando, que estaba bajo candados, y el arma del conductor. Y así como hay un género cinematográfico del western, que siguen haciéndolo, sigue habiendo historias del western y son muy propias de una manera de entender el mundo, ¿no? Porque en el oeste estás solo, las instituciones son débiles, tienes la obligación de tú protegerte a ti y a tu familia, tienes que aprender a convivir con la naturaleza. Exacto, y eso al mismo tiempo te hace muy autónomo y muy reacio a que alguien más te diga lo que tú tienes que hacer. Y entonces el carácter del tejano tiene mucho de eso, ¿no? La primera sala, entrando a la derecha, es la parte dedicada a las mujeres. Me callo para que disfruten, vean los cuadros y vean cómo son mujeres, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, pero son mujeres que corresponden a estos distintos personajes que forman el oeste. Las mujeres indígenas, las mujeres americanas, las mujeres de origen mexicano, etc., ¿no? Y ya estaban aquí. Sí. Una cosa que es muy bonita de esta corriente, de esta escuela... ¿Tiene la misma edad que yo? De 1954. O sea, es joven. Vean cómo los cuadros del oeste siempre captan la luminosidad. Siempre son súper luminosos y muy coloridos. Porque pues para quien viene del norte del país, quien viene de la costa este, quien viene de Seattle, ¿no? Imagínate venir y ver el sol que hoy tuvimos cuando estábamos en la misión. Claro. Es una cosa abrumadora, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy bonito de este museo, y lo ven aquí en esta parte dedicada al tema de las mujeres. Mi cuadro favorito aquí es el que está ahí en la esquina, se llama Las Adelitas, y esa es una escena que puedes ver cualquier fin de semana en Misión San José. Esta es la misión donde acabamos de estar, ¿se acuerdan? Donde estaban los abuelitos de Jesús, y ahí están esas 3 mujeres vestidas de Adelitas, y te hablan de esta integración que hay entre lo hispano y en Estados Unidos, en San Antonio. La pintora es de Monterrey y está pintando una escena de San Antonio. Hay varios pintores, algunos son de origen europeo que se vinieron a vivir a Estados Unidos, otra es gente oriunda de los Estados Unidos que descubren el oeste, les encanta y dedican su carrera profesional a pintarlo. Y te digo, una de las características comunes siempre es la luminosidad. Las costumbres, la complejidad, la naturaleza y la luz. A mí esa imagen de la cowboy que está ahí, siempre, tiene muchos años ya ahí, y siempre me ha parecido un poco forzada, como si hubieran tomado a una mujer no cowboy y la hubieran vestido de cowboy. Pero ahorita hay una exposición temporal de fotografías y ahí está una idéntica. Y dije, mira si existen. Sí,
Y entonces me subraya este carácter tan disímbolo de quién es esta gente. Es un espacio súper lindo, es súper digno y como museo está hecho con toda la mano. Vean cómo están cubiertos de piel los escalones, la madera muy bien trabajada, todo es un museo muy bonito. Entonces, ya vimos ahí abajo el tema de las mujeres y las mujeres de todos los distintos grupos étnicos que vivían en el oeste. Esta parte está dedicada principalmente a los indios de esta región. Entonces, voy a echarle un ojo. Son cuadros y esculturas, ¿no? Las dos cosas. Este cuadro es excepcional. Parece que está la luz. Sí, ahorita le está entrando la luz. No, ahorita le está entrando el sol. Pero vean, es otra vez la Misión San José en la que acabamos de estar. En esa época que les platicaba que quedaron abandonadas durante muchísimo tiempo. Entonces, esto ya es Estados Unidos. Y ves la imagen de este campesino vestido como cualquier campesino que podría estar o en México o en Estados Unidos, y está aquí, pasa frente a la iglesia derruida y le da su sentido cristiano para quitarse el sombrero y hacer una especie de visita, ¿no? Al espacio sagrado que está ahí abandonado, ¿no? Y otra vez, ¿no? O sea, acuérdense, San Antonio nació como misiones para evangelizar grupos de indios. Estas imágenes de indios, si bien pueden capturar grupos étnicos de otras regiones del país, al final pues eran parte de la misma población originaria que también estaba aquí, ¿no?
que está aquí es muy bonita, porque ya ves, esto es en Nuevo México, son los indios que pertenecen a un grupo que se llama Pueblo, que son muy famosos en Estados Unidos porque al día de hoy siguen haciendo artesanías lindísimas y ya los ves cristianizados en una procesión cargando un crucifijo y a la Virgen, ¿no? Entonces ves lo complejo de esto, ¿no? Los ves honrando a sus animales ancestrales y con sus danzas tradicionales, y también los ves convirtiéndose al cristianismo y formando comunidades cristianas. Y también la representación de su fiereza, de su dolor, de su carácter de hombres curtidos, ¿no? Y luego aquí está lo del sol, siempre la luz, ¿no? La luz en estas representaciones. Y el paisaje es uno de los grandes personajes del oeste, ¿no? Y bueno, a ver, el tema de los indígenas pues es un tema muy dramático en la historia de Estados Unidos, porque pues no dejan de ser los habitantes tradicionales de estas tierras. Y bueno, pues ya sabes, ¿no? Son historias de persecución, son historias de guerra, son historias de confrontación, y al final son historias de rendición y de una especie de negociación en donde se establecen las reservaciones, que siguen existiendo, las hay incluso también aquí en Texas, y que son lugares donde se gobiernan ellos con reglas internas, un tanto protegidas, algunas más beneficiadas que otras, algunas con petróleo, algunas ricas, algunas con casinos, muchas otras muy pobres, y en general son comunidades que sufren mucho, son lugares donde hay altos índices de pobreza, altos índices de enfermedades mentales, altos índices de drogadicción, en fin, y es una historia viva, o sea, sigue habiendo estas comunidades indígenas. Bueno, entonces ya vimos a las mujeres, vimos una alusión a la religión subiendo la escalera, esta es la parte relativa a los indios. El museo lleva el nombre de este gobernador, Dolph Briscoe, que fue un gran promotor de obras para recuperar la historia de Texas. Entonces, por eso lo honran a él. ¿Y de qué época? Mediados del siglo XX. Este es un modelo para una escultura de mayor tamaño, pero es muy bonita, ¿no? Porque ves como la fuerza de los animales que están en estampida y aquí se están desbarrancando. Y el otro día que venimos con mi hijo estaba divertidísimo diciendo, mira papá la lengua. En fin, entonces ya en el grande te lo imaginas. Vénganse, vamos arriba. Entonces, esta porción de la escalera hace referencia a los animales.
propiamente es la sala dedicada a los cowboys, ¿no? A toda la cultura, la forma de vida, los implementos, los vaqueros, efectivamente. Entonces hay otra, es una carreta, y esta carreta lo que te muestra era la carreta en donde se cocinaba y en torno a la cual montaban el campamento conforme iban avanzando, y de repente decían, pues aquí nos toca pasar la noche. Y entonces ahí hay varias alusiones a qué era lo que comían y qué costumbres se conservan en estas zonas al día de hoy. La carroza de la que estaba abajo como... Yo creo que son contemporáneas, y nada más que la de abajo está perfectamente restaurada y se ve guapísima, como si hubiera salido ayer de la agencia. No, pero lo que digo es que está más compleja esa. O sea, Ah, tiene claro, como porque un tenían rato. usos, es que tenían Tenían usos estilos, radicalmente sí. distintos. Sí. Aquella era para transportar valores y personas. Esto era para transportar la comida que acompañaba a los vaqueros que iban llevando a los animales hacia los puestos de venta. Y entonces cuando llegaba la No era noche... tanto o sea, aquí va la persona y... Ajá, ve, asómate, aquí se ve. A ver, vamos. Esto lo abrían, y entonces en torno aquí se construía el campamento. Era una pick-up, y entonces todo el mundo venía en su moto, que era el caballo, ¿no? Y ya de repente había que detenerse, había que hacer las carrozas, abres esto, Para abrir. ¿sí? Y ahí venía todos los implementos para poder cocinar, y aquí te hablan de lo que cocinaban y de lo que comían. Y esta era, o sea, sí, esta era la pick-up que acompañaba a las motos. Si me dejas decirlo así. Ve cómo vienen todos los implementos, la pala, el hacha, un molino. ¿Es un molino? De carne. Wow. Esta era la cocina. ¿Y la hacha para qué era? Para el fuego, para cortar madera, para poder hacer... Sí, claro. A mí eso me pareció alucinante. No podías transportar la carne muerta, tenías que transportarla viva y allá matarla donde se iba a consumir. Porque también es una concepción muy diferente del tiempo, ¿no? O sea, Sí, claro. Pues, en 2 meses hay que llevar y entonces... Sí, de acuerdo. vamos llevando, ¿Qué ¿no? prisa tiene? Sí, claro. Y era lo que los acompañaba con todo lo que necesitaban para montar el campamento. Claro. Y tener hot coffee, beans, biscuits, etcétera, ¿no? Un banjo para poder cantar canciones en las noches en torno al fuego. La vida del campo, ¿no? Hay varios cuadros ahorita y esculturas de la colección permanente que tienen en otra sala, donde tienen montada una exposición temporal que se llama Los Mapas de Texas. 300 años de mapas de Texas. Está interesantísimo, porque son los mapas de Texas cuando esto era la Nueva España, cuando era México, cuando se vuelve país, cuando se vuelve Estados Unidos, lo que platicábamos ahí. Sí. Está muy interesante y la alternan con cuadros. Entonces, hay algunas cositas aquí que no vamos a ver valiosas, porque está cerrada tristemente ahorita esa exposición, pero da pie para que en su siguiente vuelta no dejen de visitarla.
regiones de lo que hoy es Estados Unidos, sillas de montar de México. Y bueno, tienen algunas excepcionales porque es arte, son artes aplicadas, ¿no? Realmente es un trabajo de peletería y de orfebrería brutal. Y ves los distintos estilos de espuelas para las distintas regiones. Y entonces, otra vez, integras México con Estados Unidos, es la misma cultura. E insisto, ahí es donde ves que este tema de las fronteras pues, es algo completamente artificial y lo que permea es la cultura realmente. Lo mismo van a ver enfrente en las sillas de montar. Esta es la sala dedicada a la batalla del Álamo. Es una sala muy modesta comparada con el display que vamos a ver en el otro. Ahí está la bandera del Come and Take It. Y este es William Travis. William Travis era el coronel que estaba al frente de la defensa del Álamo.
Sí, es uno de los 186 que murió en el Álamo. Muy famoso porque cuando se da cuenta de que ya es irremediable, no van a llegar refuerzos, ya viene Santa Anna, tiene una cantidad descomunal de soldados y nos amenazan que nos van a matar a todos si no nos rendimos, traza una raya en la arena, ahorita les enseño en dónde se supone que fue esto, y dijo, los que estén dispuestos a morir por la libertad, vengan de este lado. Y todos los que estaban con él pasaron de ese lado y juntos lucharon y murieron. ¿De qué año fue? 1836, es bueno, fue lo en la de batalla del Álamo. Él fue quien encabezó, una raya. sí, una raya en la arena, William Travis. Él fue el que estaba encabezando a los defensores del Álamo. Al final, esa historia de pertenencia de San Antonio a México termina con la Guerra de Independencia de Texas. Y en esa guerra hay varias batallas muy sonadas. La más conocida e importante de todas es la batalla del Álamo. Y esta sala completa, no solo la maqueta, está mostrándonos algunos elementos relacionados con esa batalla que se pelea después de un sitio de 13 días dirigido por el presidente de México, Antonio López de Santana. Y la maqueta nos permite ver a las fuerzas de los tejanos que están resistiendo en contra del ejército mexicano. Esos tejanos que eran también mexicanos, aunque viniesen muchos de ellos de los Estados Unidos o de algunos países de Europa, al final del día eran gente que había venido a vivir a México para hacer aquí su fortuna y que se habían levantado en armas en contra de Santana cuando Santana establece un régimen centralista y deroga la Constitución Federalista de 1824, que es por lo que están peleando los defensores del Álamo, por el régimen constitucional mexicano. De tal manera que es una pelea de mexicanos con mexicanos. De acuerdo, en un ambiente que también ya estaba arrastrando a muchos de los tejanos a aspirar a la independencia. Entonces, mientras esto está pasando aquí en San Antonio, en otra región del estado de Texas ya se están preparando para luchar por la independencia.
estaba con su amo aquí en la misión defendiéndola. Y cuando acabó la batalla, se lo presentan a Santana y dicen, ¿qué hacemos con este? Dice, déjenlo libre, pobre. Y le perdonan la vida por ser esclavo. Es el único al que le perdonó la vida. ¿Qué cosa? Mujeres y niños que estaban encerrados en la sacristía y el Joe.